Hoy estamos aquí de bateador designado, cuarto bate, relevo, tocador, primer bate y, si es posible, el quinto bate. Me place a nombre del Pozo Antillano en su actividad semanal presenta trabajar un trabajo que escribió alguien llamado Daniel Lina, y el trabajo se titula Cortijo. Esta es mi más reciente novela, publicada en diciembre del 2020, la cual formalmente no hemos presentado. Tuvimos una actividad en la librería La Mágica el 27 de diciembre, pero presentarla en estos eventos del Pozo Antillano no lo hemos hecho y lo estamos haciendo hoy. Lo hacemos por muchas razones, y una es para mantener la consistencia de las actividades todos los miércoles, las cuales llevamos ya 6 semanas de continuidad y tenemos hasta junio para estar presentando libros publicados en el 2020 o el 2021 y discutirlos mismos. Me acompaña un compañero que se ha ganado por propio derecho, méritos y cualquier presencia su capacidad de presentar este y cualquier otro libro, y sobre todo de ser un comentarista de lo que se llama la crítica literaria, de los trabajos de muchas de las personas, escritores y escritoras contemporáneas que habitan en este suelo llamado Puerto Rico. Román Zamor, quien ese también es un cuarto bate, y ese solo está para impulsar carrera. Ese no tiene que jugar las otras posiciones, solo las impulsa, y va a estar esta semana con nosotros y también la próxima semana, de la cual hablaré en unos minutos cuando terminemos este programa. Así que hoy en el Pozo Antillano presenta, discutimos la novela Cortijo, de la autoría de este servidor Daniel Lina, y la cual para mí es un orgullo hablarla con Wilkin Román, quien conoce muy bien mi obra y quien fue uno de los lectores de este trabajo, y tenemos muchas cosas en común y en diferencia, pero seguimos en comunión. Wilkin. Pues buenas tardes a todos y gracias, Daniel, de nuevo por la oportunidad de compartir y darme la oportunidad, ¿no?, de dialogar contigo sobre una de tus novelas. Hace varias semanas ya, en enero, tuvimos la oportunidad de dialogar relacionado con una de tus dos novelas escritas en el 2020, publicadas en el 2020, o publicadas en el 2020, aunque no hayan sido todas escritas finalmente en el 2020. Esta se titula El diario inconcluso de Charlie Borra. Esta se titula Cortijo. Es tu sexta novela, pero entre las dos novelas son la quinta y la sexta. Bueno, y es una de otras, aparte, 4 novelas trabajadas en relación al tema de género salsa y el desarrollo de la música popular a través de 4 figuras iconográficas del género, que vinculan a Puerto Rico con el exterior, que reflejan también una época, una historia del desarrollo no solamente de la música, sino que también de Puerto Rico de hoy, a partir de mediados de los 50 del siglo pasado. O sea que es una reflexión también, una oportunidad de dialogar sobre lo que puede ser Puerto Rico entre el 50 y el 2021. Yo siempre empiezo hablando un poco de a quién estoy presentando, dialogando con él, entrevistando. Y en el caso de Daniel, pues Daniel lee muchas cosas. Pero sobre todo se ha destacado en los últimos años en escribir novelas. Tiene unos libros de cuentos, tiene una serie de trabajos relacionados con entrevistas, una Juan Mario Gras, que quizás es una de las mejores entrevistas a profundidad que se ha hecho en Puerto Rico, a una persona, personaje público, político, y otra a Denis Mario. Tiene también unos trabajos de historiografía
Pero sobre todo, lo interesante es que Daniel logra integrar a su trabajo creativo su formación académica, que es muy diversa, desde Derecho, Criminología, Sociología, Historia. Y Cortijo me parece que también es una novela que refleja mucho ese background, ¿no? Ese trasfondo y esa formación previa de Nina. Nina fue premiado en el 2014, 2015, ¿no? Por un libro de cuentos, 6 cuentos de amor breves y uno de recuerdo por el Pen Club de Puerto Rico. Y en el 2018, una de esas novelas de salsa, El Nazareno, también recibió un premio del Pen Club. Nazareno tiene que ver con Ismael Rivera. Mira, háblanos un poco entonces de Cortijo, de qué trata y qué distingue a Cortijo, ¿no? De esas otras 4 novelas de salsa. Que nada, gracias por la oportunidad a ti, al esposo Antillano, por invitarme a hablar de Cortijo. Yo lo digo en serio, porque el calendario aquí estaba puesto por un montón de gente y nadie se había preocupado de que Cortijo se presentara. Y yo trabajo aquí nomás a dividir a otra gente y no me invitan. Y me invitaron porque hubo un espacio y había que llenarlo. Y tú y yo siempre decimos que sí cuando nos invitan. Pero por otro lado, para mí Cortijo es la conclusión de un proyecto que tardó 5 años de producir 5 novelas que me honran mucho haberlas escrito sobre la interpretación del país a partir de un movimiento corporal que se llama el baile, de un ritmo particular que se llama salsa, y donde parecería una tontería de tiquipón con la campana, pegándole campanero a la campana, y donde yo me voy en un viaje. Y hoy te puedo decir, por versión de los libreros de Etiopía, que son los que yo estimo más, que yo tengo 2 novelas que se mueven continuamente. Curiosamente, la primera de Héctor Lavoe y la segunda de Ismael Rivera. Es las que mejor se mueven. Son hay cosas que uno no entiende y ahora hay que ver cómo le va a la de Cortijo. Pero yo las quiero todas, pero sin lugar a dudas tengo mi preferencia y yo creo que mi realización es Ismael de Nazareno y ahora Cortijo. Que las primeras 4 Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Rompe Saragüey, Ismael Rivera, Nazareno, Andy Montañez, Hojas Blancas y La Calle Linda, eh, Francisco Rosado Rosario, Pirulo, se construyen de una forma y donde mi desarrollo como escritor va de una dirección. Pero ya contigo una novela de mucha madurez y es una novela más clásica, de las conexiones clásicas, con múltiples personajes, con múltiples desarrollos y escrita en una tercera voz. Normalmente las primeras se escriben en múltiples voces y Cortijo es la única que pasa en un periodo cierto estático, 1900, la década de 1950. Se la marco porque las otras cruzan una serie de años, pero Cortijo solo se queda en el 1950. Y para mí, porque es el cierre de un proceso de reflexión. Cortijo trata de entender el país de la década del 50, que es el país que vino, por decir algo, a algún grado de mayoría de edad, porque ya no sabemos, después de Pueblo versus Sánchez, después de Aurelio versus Commonwealth, 2016 Sánchez, 2020 Aurelio versus Commonwealth, uno realmente no sabe si nosotros, que somos el incapaz, hemos advenido algún tipo de madurez como pueblo para que el gobierno de Estados Unidos nos dé más libertades. Así que en 1952 parece que nos estábamos graduando de 4º año, 18 años, y el gobierno americano nos dio por concesión de la ley 600 creer su propia constitución. Y al hacerlo, tomamos una oportunidad para plantear que cuando nosotros controláramos las cosas iban a ser distintas. Ahí el relato de Cortijo. Cuando finalmente controlamos 1% de nuestra población que es de descendencia afrodescendiente por razón de ser sanguíneo, de nacimiento, de asumir, se hace un cuestionamiento distinto. Por lo tanto, yo me adentro con el fundador de la música popular moderna o contemporánea de Puerto Rico, esa no puede haber duda. El sonero mayor es Ismael Rivera, pero el fundador de la música contemporánea de la década del 50, 1950, al año 2000, se llama Rafael Cortijo. Que tengan duda de eso, pues tendríamos que tener un largo debate, que ese proceso de esa música
que sale del rumbón, de la esquina, de los sectores marginados y se convierte en la música del salón en Puerto Rico, no fue César Concepción, no fue Bobby Capó, no fue Lito Peña, fue Rafael Cortijo, y hasta el sol de hoy lo que nosotros hacemos es tocar de una forma u otra la música de Cortijo, hasta el sol de hoy. Los seres humanos, yo suelo reflexionar siempre que somos nosotros y nuestras circunstancias. Y yo tengo en la mente casi siempre que lo pienso a una figura que impactó el desarrollo de la historiografía o de la nueva historiografía en Puerto Rico, que es el padre Fernando Pico. Pico tuvo también la experiencia de hacer una pastoral en una comunidad que se llama Caimito y de ser profesor en Río Piedra y de ver cómo se desarrollaba la juventud de Caimito de una forma diferente a la de sus estudiantes en la universidad. El Centro de Bellas Artes de Santurce impactó el desarrollo económico de su entorno. Cualquiera que haga una reflexión relacionada con cómo se daba la dinámica económica previo a el establecimiento del Centro de Bellas Artes en Santurce, podrá también ver ese impacto en los edificios deteriorados alrededor del centro e incluso abandonados. Cierre, por ejemplo, de un Burger King frente a un Centro de Bellas Artes en Sobey. Este vea lleva el nombre de uno de los paisanos que fue gobernador de Puerto Rico y no de un residente de Santurce, como Rafael Cortijo. Cortijo, tú tratas de ese asunto directamente. Esa no es una historia que te inventaste, tampoco es una historia que yo me haya inventado, es una realidad de la historia de nuestro país. Tampoco nos hemos inventado, ¿no?, que en la fortaleza se fumaba opio y que yo tengo un amigo que es poeta que se dice inventó que fumaba opio en los burdeles y que cuando recitó ese poema frente a su madre se levantó indignada, ¿no?, y sorprendida de que su hijo recitara poemas de ese tipo. ¿Cómo se reflejan esas experiencias históricas, ¿no?, del país en la medida que el espacio tierra ocupado por los personajes de ese Cortijo, de tu novela? ¿Y en qué se diferencia del tema que trata en tus otras 5 novelas? Lo que pasa es que, influenciado por tantas cosas que nos han pasado en los últimos años, que han sido cosas que nos han impactado, yo creo que cuando yo hago la manda de escribir estas novelas, pues la hago porque había escrito un boceto de Héctor Lavoe, de Rompe Saragüe, lo había abandonado por 16 años, y en el año 16 dijo, lo termino. Y lo termino porque pasé por Panamá, fui a ver el Cristo Negro de Puerto Velo, no lo conocía y me influenció y me determinó. Así que a la luz de eso hago otras novelas, pero esas novelas que estoy haciendo, que es una promesa que hago al Cristo Negro, de hacer una contribución histórica, social, pues esas son unas novelas que uno cuando las está escuchando, o sea, ¿cómo escaparme de Ismael Rivera? Ismael Rivera es todo terreno, así que él te controla, no hay forma de escaparte, es lo que él quiera decir. Tú eres el interlocutor de Ismael. Así que me doy cuenta que en las novelas que voy creando, el personaje de la obra tiene una historia que contar que no se ha contado, porque todas son novelas únicas, no hay una novela paralela de este tema. Y dentro de esa conversación, entonces, esas novelas que son únicas, su exponente, que es el artista que estoy reseñando, quiere hablar. Y yo lo dejo hablar y lo dejo hablar. Pero de Cortijo pasa algo, y un detalle que debes saber, las otras 4 tienen nombre de canción, de las canciones que inmortalizaron esos interlocutores,
y Cortijo no tiene ningún nombre en una canción. Cortijo era el jefe, el que dirigía. Y dentro de esa conversación, entrarme a Cortijo es entrarme a entender lo que es este recinto geográfico que empieza en Miramar y realmente hablando termina al final de la calle Loíza, en la costa norte, llegando a Llorens Torres, y luego continúa en una dirección trazada hasta lo que sería la cantera, lo que empezaría por Shanghái, lo que es Villa Palmera, lo que es la parte de arriba de Barrio Obrero, que sería la de Eduardo Conde, luego Barrio Obrero, luego te entra para lo que sería la conversación de el Caserío de las Casas, Cantera, y luego sigues al embalse de San José y de ahí regresas. Este era un gran barrio llamado Santurce por un conde español, pero es un gran barrio que siempre fue negro, fue la negrura. Y es curioso, es el lugar de donde vienen casi todos los cantantes de salsa, con la excepción de un punto llamado Ponce, que tiene una contraparte muy importante. Y de forma aleatoria, en algún momento hasta la década del 90, un cantante, no errante, sino disperso allí en Aguada, llamado Ismael Miranda. Y luego, más recientemente, ahora tienes cantantes de la montaña, otras canciones como Willy Totero, por ejemplo, y una serie de gente que empezaron a salir de otros sitios, pero históricamente la gente salió del barrio, creo que es Mayo. Así que yo no tenía entendido esto hasta que me entro a estudiar en otro proceso dado, el Panamá, que entiendo lo que son las migraciones geográficas de esos barrios. Y eso hay que destacarlo, porque aunque la gente lo ha hecho, particularmente pienso en Ángel Chuco Quintero, con el trabajo del swing, del sonero mayor, y hay otros historiadores que han tratado de entender lo que son la geografía de los barrios y sus movimientos. Pienso en la compañera que hizo el libro de las talleres, a su nombre ahora. Pues cuando tú empiezas estos barrios, son varios migrantes de geografías internas que se van cambiando y van redefiniendo todos los espacios. Así que Barrio Obrero, por mucho tiempo, posiblemente desde el principio del siglo XX hasta principios del siglo XXI, fue el lugar que definió nuestra cultura popular. Y eso había que decirlo. Y yo no tenía ese entendido hasta que leo el libro del compañero Córdoba, que murió, Partiré cantando. Y ese librito es un homenaje a las pelloneras que iniciaban en la Plaza Barcelona de Santur, en Barrio Obrero, y terminaban en Miramar. Cuando tú empiezas a conceptualizar eso, te diste cuenta que esa cultura popular era demasiado grande. Por ahí es que empiezo contigo, entender la cultura popular de la década del 50, porque todavía esto es realmente dando barrial. Los barrios crearon su propia forma de expresarse culturalmente. Por lo tanto, yo tengo que rescatar eso. Y lo tengo que rescatar en Rafael Cortijo, que viene de lo que es la parada 20, de la Colón, que es realmente hablando la calle que está frente a la Escuela de San Jorge, en la calle de San Jorge, allí hay una calle que es la Colón, y ahí es donde ellos se criaron, o por lo menos una parte de esa generación de estos Cortijos. Esa conversación es de gente que está caminando a pie, y que están para arriba y para abajo, porque de ahí tú ibas a la Calma, que era un poquito más abajo. Hoy me entero que de la calle Calma viene otra figura que hay que inmortalizar. No sé si Juan Terín Pizarro también era de la calle Calma, el pelotero que murió ayer o antes de ayer. Y eso me llega a alegría porque esa calle Calma es la generadora de Ismael, pero de Terín Pizarro y Rosa. Y también de Alcante, que viene seguramente de la calle Calma también. Yo le tengo que creer. Un muchacho cantante de música urbana. Así que cuando tú empiezas a rescatar todo esto, tú te das cuenta de que hay una ebullición de una cultura popular que fue extraordinaria en la década del 50 y donde los clubes de altura, el club Esquife, que era en la década del 40, estaba sobre el agua esta de Bahía Sucia llamada el historial de la Bahía de San Juan, en lo que es ahí la cantera, y ahí es donde estaba. Así que hay una geografía que no ha cambiado tanto, que es la de las calles, la calle Lutz, o Lutz, donde Cortijo creció o vivió una etapa de su vida. Eso es real, eso es fáctico, pero también donde estaba en el Esquife. Entonces yo voy creando todo eso y la Bellavera de la Barra del Santos
que todavía está en algún lugar de Santurce, pero no es en Santurce que pensaba, sino es en el otro Santurce del Barrio Obrero Norte, que es una barra fundada, entre otras gente, entre Daniel Santos, Felipe Rodríguez, el hermano de Tito Rodríguez, y toda esa gente que eran blancos o negros o chinos o lo que fueran, metidos en este gran barrio de Barrio Obrero. Yo creo que eso hay que rescatarlo. Y yo agradezco a los libros que yo leí para esto, sobre todo el de Jorge Córdoba. Yo partiré canturreando, como se llama realmente el libro. Cuando uno va descubriendo y va descubriendo testimonios de gente que yo descubro, por mano me sorprende. Una vida que nadie la estaba destacando como se merecía. Porque la Guaracha de Macho Camacho de 1976 es muy bonita, pero no tiene una localidad que le da una vida. Y lo que yo he hecho en Cortijo es darle una localidad a Barrio Obrero. Ese Barrio Obrero es una cultura popular. Ese Barrio Obrero es una cultura que surge de la esquina, de los rincones de esquina, donde la música de la costa, bomba o plena, había llegado por los trasieros de migraciones urbanas nacionales que se metían allí a hacer cosas y tenían sus propios entretenimientos. Ese entretenimiento es el que captura Cortijo con Ismael en la primera parte del combo de Cortijo. Ese entretenimiento es completamente nacional. Eso no tiene nada que ver con Nueva York, eso no tiene nada que ver con Cuba. Eso, o sea, cuando digo no de forma determinante, y eso no tiene nada que ver con el capital y el mercado. Tiene que ver con las esquinas, donde la gente tocaba bombas como venían tocando desde el siglo XIX y donde la gente con los procesos de proletarización de la década del 20 desarrolla un ritmo de la década del 20 que cuando llegamos a Cortijo es el segundo boom de la plena. El primero fue la década del 20, el segundo es la década del 50 y el tercer boom de la plena es en la década del 90 hasta nuestros días con tantas orquestas de plena que se escuchan como cualquier música. Eso es lo que yo tengo que rescatar. Ese momento, yo no creo que el compañero Fernando Piccolo rescate en el libro de Santurce que hace, que se me olvida el nombre en este momento, y yo creo que poca gente ha podido rescatar eso. Cuando tanta gente viene de Barrio Obrero, y ese detalle que hay que decir, tanta gente hoy importante en Puerto Rico viene de Barrio Obrero. Barrio Obrero era el Partido Comunista de Marx y el manifiesto, el gran Partido Comunista no era un partido, era un movimiento social disperso en cualquier sitio. Pues Barrio Obrero era como un movimiento social que no incluía los talleres de donde viene la familia de Andy y Andy Montañez, pero tú en la cosmovisión era la de la música popular. Así que cuando se da el debate del Centro de Bellas Artes, yo estaba escuchando CBA y estaba pensando en una farmacia, no sé por qué, una farmacia que suena igual. Cuando se da en 1988 a padrinar ese centro y darle un nombre, lo que pudo haber sido justo fue haber nombrado el Centro de Bellas Artes Rafael Cortijo, porque si eres el padre de la cultura popular de la segunda parte del siglo XX y de la música popular de Puerto Rico, pues si esto es un centro de bellas artes, pues debería estar ahí. Pero el racismo y la tontería de colonia en que vivimos piensa que un destacado hombre ponceño, que fuera nuestro gobernador, y no tengo la más mínima duda de que fue un gran hombre, tiene que llevar, tiene que darle su nombre al centro de bellas artes. Y podemos discrepar, pero el problema es que lo visibilizan desde una perspectiva racialmente racista, de racialización, y donde lo involucran con cosas que de verdad no tuvo que ver, o si tuvo que ver no fueron así, así que lo penalizan de todas formas y le quitan su nombre. El problema es que eso fue en 1988 cuando todos éramos racistas. Pero como ahora nadie es racista en 2021, la pregunta que yo me hago es porque no le dan ni un banco donde tú te sientas allí frente a la plaza del Centro de Bellas Artes que se llame Rafael Cortijo, ni un banco le han dado. En, en el periodo en que se desarrolla la música que genera o el movimiento musical que se regenera a partir de Cortijo, se desarrolla la cultura puertorriqueña, se desarrolla el Festival de Azar, y emigra de Puerto Rico a México José Luis González. Y José Luis González
Si por algo es conocido en Puerto Rico es por hacer un ensayo que se incluye en un libro que se llama País de Cuatro Pisos, en el que habla del desarrollo precisamente del Puerto Rico a base de la metáfora de cuatro pisos, en el que el primer piso sería el Puerto Rico negro. ¿Cómo ves, contemplas el desarrollo de la personalidad puertorriqueña en Cortijo, la contribución del negro de origen puertorriqueño a la cultura y identidad nacional del puertorriqueño de hoy? En este trabajo en Cortijo, que yo me desarrollo en la década del 50, yo me hago una pregunta: ¿cuál es la música que se privilegia? Y yo recientemente entrevisté a un compañero que me ha sacado del parque pelota, del de baloncesto y del voleibol, me sacó de todos los parques, que era un testigo presencial de la década del 50. Y entonces yo te lo explico de esta forma. En 1955 se crea el Instituto de Cultura, muy bien, puertorriqueña. Y eso coincide con la llegada del maestro Pablo Casals, que viene en 1955 a ver a Puerto Rico porque está escapando de la dictadura de Franco y se acuerda que su mamá decidió que es puertorriqueña y pues piensa eso. Curioso. Muñoz tenía, como dirías tú en uno de tus textos más antiguos, sobre la soberanía del Estado Libre Asociado, que debería volverlo a examinar en esta etapa. Es muy caro, es muy caro. Y dentro de esa conversación, en ese texto, Muñoz tiene esta aspiración de país soberano, pero no lo es, o piensa que lo es, y los americanos pensaban en otra cosa en esa década. Así que Muñoz invita a mucha gente a vivir a Puerto Rico, para si él controla la aduana y la inmigración. Y uno de los que invita es, más allá de Jiménez, con Ramón Jiménez, que lo invitan en unas etapas anteriores, invita a Casals a vivir a Puerto Rico. Casals viene. Y Casals dice: pero es que yo soy el maestro. Y dice: no, pero bueno, que vamos a darme paso a ustedes. Así que a Casals le dan 3 juguetes. Le dan la Sinfónica Nacional, le dan el Conservatorio de Música de Puerto Rico y le dan el Festival Casals. Todo eso en un periodo de 1955 a 1958. A nuestra honra. Pues son instituciones de país soberano que Muñoz las crea y no las dan, y hasta el día de hoy, buenas o malas, están ahí. Ahora bien, ¿qué hacemos con Cortijo? Pues Cortijo andaba por ahí. Cortijo estaba dándole vida a la música, como dirías tú, por el ensayo del cuarto piso, a la música de la horizontalidad nacional, de la música de los negros, de la música de la bomba y de la música de la plena, y que él le cambia la métrica, como siempre tengo que decir, que hizo Abrante y su tribu, la tribu de Abrante, que le cambiaron nuevamente la velocidad de la bomba, la hacen imposible bailar, pero es muy interesante musicalmente hablando. Ellos le cambiaron la velocidad a la salsa, a la bomba en la década del 50, para poderla bailar tipo salsa guaracha cubana o tipo música guaracha neoyorquina, que era de los Big Bands. Así que tú tienes Cortijo creando, pero un país que no le está reconociendo, lo que está reconociendo es a Casals. Entonces, este país de los 50 es un país muy racista, incluyendo el Instituto de Cultura, porque es un país muy joven, pero la juventud, la falta de información te hace ignorante y te puede hacer racista también. Pero si te quedas toda la vida ahí. Y creo que en ese momento la capacidad intelectual de nuestros gobernantes no da para más. Han cambiado las cosas, han mejorado, no han empeorado. Pero creo que en este detalle lo que hace Cortijo es darse cuenta de que para establecer una huella tenía que forzarse a entrar. Eso es lo que ellos hacen. Así que mi país no reconoce la negritud de la década del 50, aunque crea un espacio de igualdad humana, independientemente de tu fisionomía o de tu pigmentación. Y luego de eso viene el problema de la música popular nacional, que en ese momento, en la década del 50, la música que se establece como nacional popular es la de Cortijo, que es la más importante de ese momento. Tan importante que tanto los programas de televisión incipiente que habían durante el día. Primero en el show de la taberna india inicialmente, y después en el show de la taberna de Machuchar, no, de Don Cholito, que era la Corona. Son dos tabernas distintas, porque existieron las dos en distintos momentos. Así que dentro de esa cosa, el show de mi vida se difundía por distintas cervezas nacionales. Una por la
los de Mayagüez y otra por los de las colectoras aquí en Plaza Talleres. Pero ellos fueron la orquesta primaria de ese proceso, tanto en la estación de televisión de lo que no era Locacu, sino que era Huiro, y donde Tommy Muñiz estaba, y luego Paquito Cortero en Telemundo. Así que yo creo que eso hay que honrarlo, hay que reconocerle. Y esa conversación es una conversación que requiere más investigación, porque como te he expuesto en otros contextos, ese momento de discernimiento no cristalizó ahí, cristalizó en los 70. Así que después que nosotros íbamos empujando de que la música popular fuera negra, porque José Luis González en el 79, como el país del cuatro pisos, dice, es que yo me crié sobre una plataforma de negritud en la década del 50 y en el siglo XIX y en el siglo XX los americanos quieren jugar con eso. Realmente nos pasó otra cosa en la década del 70, que es una hipótesis distinta, que es que la socialización masificada del mercado y la transformación cultural de televisión blanca y negra a televisión en colores nos marcó y nos transformó nuevamente. Así que, ¿quién presenta en la taberna, en el show del bebé, la taberna India, al combo deportivo? Es, ¿cómo se llamaba? El comediante este famoso puertorriqueño se vestía de negro, se pintaba de negro, Diplo, es el que presenta. Eso es un dato histórico, eso está en los shows de esa época. Pero ese fulano vestido de negro, que se llama Blackface, este famoso que es pintar de negro, era aceptable ahí en una televisión en blanco y negro. Pero una televisión en colores, que ya en el 70, 68 al 76, creo que la película colores en el 68, va cambiando todas las coreografías y todas las geografías mentales. Y entonces pasó algo, que los negros dejaron de ser negros y los blancos, todos los blancos empezaron a ser rubios y los ser rubio nos cambió con un consumo que me hacía parecer a nada. Que yo creo que eso es lo que yo estoy hablando de que pasa en la década del 50. A son de, entre otras canciones, en Alabama yo me casé con una rubia al mediodía, eso lo dice en 1966, Ismael con Cortijo. Pero es cómico, porque en esa canción que es de la segunda etapa de ellos juntos, Ismael está hablando de lo que es vivir en Atlanta. Ismael estuvo preso en Atlanta, estuvo preso en Kentucky, pero en algo tiene que haber salido de Kentucky, se metió en Atlanta y lo detestó a muerte. Así que él viene para Puerto Rico y graba esa canción. Estos son tipos que están utilizando su música para decir lo horrible que es esto. Es una aspiración de personas de que esto pueda cambiar un tipo de esfuerzo, una cultura popular que empujaba. Esa cultura popular fue traicionada no por nosotros, la gente, nosotros seguimos bailando como muy pleno y seguimos bailando Cortijo de Ismael. Fue traicionada por el capital y por las élites que nos dirigen, que las invisibilizaron. Así que la década del 50, ese Instituto de Cultura iba en una dirección positiva, podemos hablar de la cultura puertorriqueña, y le tardó como 20 años incorporar la música popular. Sí pasa en la década de los 70 ya, con el trajín de gente como Cortijo, como Ismael, como el señor, no Black gente, sino Capital, Clemente, que empezaron a crear los festivales de música de bomba y plena por todos lados, con los premios de la 23 abajo que crea su propio festival, con los premios de la cuarta en Ponce. Todo eso empezó a formar una estructura geográfica que permitía que la música popular subiera. Lo que pasa es que don Ricardo Alegría le tardó un tiempo y acomodándose a todo lo que era el país y su complejidad. Pero el 70 nos llevó a otra dirección y eso es otro libro. Hay un libro de historia, guerra contra los puertorriqueños, de Nelson Dennis, en el que por primera vez se trae el tema de consumo de drogas prohibidas en Fortaleza. Todas las del 70, o ese periodo del 70, como un periodo de transición entre dos épocas. La magia en Puerto Rico de Luisa López Rojas, precisamente habla de un pacto mafioso que se consolida entre el 69 y el 72. Háblame un poco de
de cómo aborda el tema del arresto deportivo dentro de ese contexto en el que en el periodo en que es arrestado se consumen drogas ilícitas en la fortaleza y en el que quien gobierna en el periodo del pacto mafioso, o en el que se consolida el pacto mafioso, es el que tiene el nombre de Bellas Artes. ¿Cómo ese evento, ¿no? Nos lo trae a colación, o esos eventos del arresto de Cortijo nos traen en la novela, y cómo eso se relaciona con lo marginal en la época? Sí, yo creo que son múltiples preguntas ahí, pero puedo explicarlo como yo les he empezado a articular. Aquí hay cosas irresueltas, y esto lo tengo que decir, y esto sabe gravemente lo otro. El rol de la masonería no se ha resuelto todavía en Puerto Rico, pero yo tengo que decirlo siempre con la oportunidad. La masonería ha estado bien en este país por 200 años. Esa masonería se va confundiendo con otras formas de organización invisible, como serían las fraternidades en la década del 50. Y dentro de eso, Muñoz fraterno y Muñoz no masono, porque ahí empiezan a entrar otras conversaciones. Así que yo he vivido en un país que se ha organizado de las formas invisibles y donde los invisibles se hacen visibles con formas de gobernanza contemporáneas. Eso es una parte de la conversación. Pero como ya te dije, la masonería ha dirigido, pues, a iniciar y su formación o no formación, y eso es un largo debate que nadie lo quiere asumir, incluyendo los masones y los que estudian los masones. Pero que la población era amazona, yo creo que es importante decirlo. Y que ese resto de la población hacía cosas que se discutían en un sitio y se implementaban en otro también. Así que ahora le voy a explicar esa introducción para entender lo que es interesante. ¿Por qué los negros más famosos del país les fue mal? Pues los negros más famosos de este país eran un dúo dinámico de un mulato claro llamado Ismael Rivera y de un afrodescendiente tradicional llamado Rafael Cortijo. Y esa gente cambia toda la lógica del 54 al 62, pero hay una lógica que me encanta. Cambian la estética de la belleza. Y de eso se ha hablado muy poco. Así que cuando tú ves los textos que se escriben de ellos en historiografía, pues todos hablan de que ellos vestían bien y eran negros parejeros. Es un negro apetrechado en su identidad y lo otro y que se vea bonito. ¿Vale? Ese mundo es un mundo muy fuerte para otro mundo. Y ese mundo muy fuerte está luchando por hacerse, como diría José Luis González, válido en un cuarto piso que le pertenece a uno. Así que yo creo que lo que pasa aquí en la década del 50 al 60 es que era muy revolucionario que la música nacional la llevaran a enfrentar a unos negros. Eso es muy revolucionario. ¿Sí? Ahora es tan revolucionario que Bad Bunny sea famoso, pero nadie sale por ahí diciendo Bad Bunny es representante de la música nacional puertorriqueña. Eso no se lo ha decirlo nadie, independientemente que haya estado en el show de la Saturday Night Live, Saturday Night Live, las otras noches y lo vieron en el evento 50, 60 millones de personas. Pero nadie dice que Bad Bunny representa la música nacional puertorriqueña, representa un género, la música urbana, que lucha ahí por ser reconocido, pero no lo es. Pero tú pones el Gran Combo y tú dices que el Gran Combo representa la música nacional popular. Pues eso es ahora en el siglo XXI. Pero en 1960, decir que unos negros vestían bien, calzaban bien, tenían buenos cambios, y andaban viajando todos los días, y tras de eso tenían una atracción libidinosa, eran negros atractivos, pues eso era muy fuerte. Así que yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa en la década del 60? ¿Quién es el que manda a arrestar a Cortijo y a Ismael? Porque que ellos eran humanos. Que ellos utilizaban algún tipo de estupefaciente, aparentemente que sí. Que ellos hicieron peor que otros de esa época, yo no sé. Pero sí te puedo decir que los que cogen presos en el aeropuerto cuando regresan de un viaje que fue Panamá, eh, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, y cuando los cogen presos, curiosamente, les desconchuflan toda la vida, independientemente de que la pena no fuera muy grave. Así que alguien tiene que haber pensado eso.
Yo lo que puedo pensar es que ese alguien se constituye de distintas formas en un invisible que controla en parte de este país, que determina quién vive y quién no vive. Así que en el momento de mayor grandeza, los arresta. Ismael asume su responsabilidad y Cortijo se queda libre y no coge cárcel. Pero a partir de ahí, Cortijo jamás volvió a ser el Cortijo de la penalidad. Así que yo me pregunto, ¿quién dirige este país para que se decían cosas? Eso es una forma de explicar lo que pasó en 1962 en mayo, cuando son arrestados por tratar de introducir estupefacientes. No hace sentido, no hay censura necesaria para que tú haces eso y lo otro, pero fue lo que les pasó. En el mundo de la salsa que yo he investigado, en América Latina hay mucho desconfianza de lo que realmente pasó. Y toda la gente que yo he entrevistado en América Latina, 5 o 6 personas sobre este tema, todos alegan que fue un acto de entrampamiento, como la bala que mata a Kennedy en 1962, pero uno no sabe quién fue el que disparó, porque dispararon tantas balas de tantos sitios del mismo calibre que una le pegó, pero nadie sabe si fuera de Roswell o fuera del CIA o fuera del ingenio cubano en el exilio. Nadie sabe eso. Así que para nosotros este momento, en 1962, es que en algún momento de este sitio, del clandestinaje decisional de Puerto Rico, alguien, fuera masón, fuera fraterno, fuera la CIA o el FBI, decidió que esos negros no podían seguir siendo tan famosos. Y había que darle un golpecito. El golpecito fue sobre ellos dos. Y uno lo asume y el otro se quedó en libertad y el otro cogió cárcel. El problema es que la cárcel, en el caso de Ismael, fue revolucionaria. Pues esa canción que te canté hace un rato, en Alabama al mediodía con una rubia, yo me casé. Esta canción es un giro en el Ismael de 1962, que es el último que graba estando libre. Cuando vuelve a grabar en 1966 con Rafael Cortijo, graba el disco metiendo con todos los hierros, que es un disco muy interesante con una pinta de clase obrera renacentada. Y él graba una canción donde introduce ya los temas, ya los conceptos que él va utilizando en el futuro, como María Belén va, Componte, el instinto a la cimarronería, entre otros. Así que hay algo de la cárcel que influenció a Ismael, de eso no se pudo investigar, no conozco a nadie que explique cómo le fue en la cárcel a él. Sí te puedo decir que con la rubia me casé no es mentira, porque la única mujer blanca que se conoce a Ismael era la trabajadora social de la cárcel, de Lexington, Kentucky, de la cual aparentemente tuvieron una relación, no se casaron, pero tuvieron una relación. Y segundo tema, que él creó una orquesta de salsa en la cárcel y tocaba en la cárcel, tema que tampoco sirve. Así que para Cortijo, esta etapa es una etapa muy fuerte de golpes que le da la vida para callar una música alterna a la otra. Porque si tú callabas a Cortijo, aquí tú le dabas vida en el género. A la Fania, que era Nueva York, que era Jerry Masucci, que era Johnny Pacheco, pero que era una mirada del capital sobre realizar la música. Esa es distinta de la que yo planteé. En Francia están celebrando porque ya se acabó el conflicto de raza, según La Quinta República. eh, Macron, ¿no? El presidente actual de Francia. Por lo que es lo mismo que ya no se discrimina por raza. En Cortijo aborda el tema desde el hogar de su personaje, por medio de una conversación de los miembros de su familia con relación al desarrollo constitucional de Puerto Rico. Es obvio que acá en Puerto Rico el tema no estaba superado. En el Puerto Rico de hoy todavía tampoco lo está. Eh, Desde donde estamos, desde donde corre tu día a día, vos sabes que todavía no se ha superado. ¿Cómo se integra esa experiencia personal, su experiencia creativa, ese diario vivir en Santurce, migrar al país desde Santurce, y a la misma vez cómo eso se integra en un lenguaje propio en Cortijo? Yo, y tú lo sabes, el primer doctorado que yo tengo en sociología del derecho,
y a veces yo creo que yo no soy sociólogo de otras cosas. Me gustaría haber estudiado antropología, pero aquí no se estudia, se cogen cursos, pero antropología se estudia, pero no hay profundidad, pensaría, me van a corregir la gente del Departamento de Sociología y Antropología en la UPN de Río Piedras. Pero yo pienso que poder ser un observador y marcar cómo el proceso de hacer esta producción, que Adrián llega, va montando todo y meticulosamente va abriendo paquetes para sacar utensilios de este trabajo, Adrián es comparar que produce aquí, pues un ejercicio antropológico, pero explicar por qué las cosas se hacen con la mano izquierda y no con la derecha es un ejercicio sociológico, porque yo soy derecho, pero lo hago con la izquierda esta, porque tiendo a pensar que lo que se va a suceder distinto a lo que hago con él. Yo creo que en esa parte de la conversación, tratar de entender lo que nos pasa aquí y explicarlo es un momento particular. Yo he querido entender lo que pasó en la década del 50 para entender y explicar cómo las relaciones sociales, raciales y sociales de ese momento me determinan hoy. Que te voy a dar un ejemplo. Mi hija no se casa con un negro. ¿Quién inventó ese comentario? Un hombre y una mujer blancos que tienen una hija y que le están diciendo no te cases con el esclavo. Pero en la década, en el siglo XIX, ese comentario no tiene sentido. El comentario hace sentido a partir de la década del 50, cuando hay movilidad social. Así que la universidad nos crea una movilidad social que nos permite llegar a toda la universidad, blanco y negro, y de repente tú dices, ese negro a mí me gusta, ¿verdad? O esa negra a mí me gusta. Pero mi mamá me refiere a un comentario del siglo XIX, cuando el hacendado le decía a su hijo, no, ese negro yo soy el amo. Y no hay un sentido de urbanismo de movilidad. Que en ese sentido, para mí, explicar en esta novela lo que fue la década del 50 es esencial. Pero no es para estudiarla, para entender la década del 50, es para entender el hoy. Yo ahora, antes de que tú llegaras, estábamos en una clase de la universidad y teníamos de invitada a la profesora Dore Quiñones, que dio una explicación extraordinaria de Champagne, del concepto de los guanabí, que son los que no son y los que no deben ser, porque aspiran a cosas que no tienen la capacidad de ser, ¿verdad? Si ella está explicando que el guanabí es lo que después de la década del 70 se llamaba los blanquitos, 80, pero que en la década del 50 se llamaban las mujeres de Lloren. La década del 40, cuando se fundó Lloren, que es 1944 o 43, y que empieza a impactar al barrio que tenía fronterizo, que es un barrio de la década del 1920, que se colocaron esas parcelas de casas un poco más grandes. Así que los hijos de esa generación decidieron ir a janguear a Lloren, a buscarse mujeres. Y les decían, no le vamos para adelante, pero es que no es posible. Pero meter manos sí es posible, hacer el amor, estar aquí es posible. Y si sale un hijo, ups. Pero realmente hablando, mi vida por otra dirección. Ese es el país que nos hemos quedado enclavados. Es un país que es maléficamente racista. Hay construcciones que no nos crean ninguna movilidad. Y cada vez que nosotros tenemos a un personaje que nos da movilidad, tenemos que hacerlo semejante al otro, y no a sí mismo. Así que te lo voy a explicar de otra forma. Si yo creyera en Cortijo de verdad, pues yo tendría que ilusionarme que Cortijo en cualquier expresión era Cortijo y eso era lo más grande. Pero para yo creer en Cortijo tengo que hacer Cortijo semejante a mí. Así que el problema con Cortijo es que nunca hizo eso, por eso tocaba la bomba hasta que se murió. Él lo que grabó era bomba continuamente, una música de negro, hecha en salsa. Tú piensas en Jerry Rivera, el cantante de salsa, que canta una salsa de salón, una salsa asincrónica, asociada sin ningún valor, ¿no? Pero toda la gente limpió la presencia de Cortijo. Yo creo que eso es lo que hay que pensar de la década del 50, que se buscaron referentes para que limpiaran discos criminales. Cortijo nunca permitió eso. Pero en la década del 70, la década del 80, la década del 90, eso sí se transformó y empezó a permitir olvidarnos de Cortijo. Que para mí la presencia de Cortijo es esencial para entender tantas cosas de la sociedad puertorriqueña de la década del 50 que no eran de inclusión, sino eran de exclusión. Yo creo que los ejemplos que te doy desde los Champagne,
desde los comentarios, mi hija no se casa con, mi hija mejora la raza y todas esas cosas. Son comentarios que están vinculados a la plantación, siglo XIX, a la creación del amo con sus esclavos. Pero ya hay personajes como Ismael o como Portillo y romper con eso. Y como no sabemos cómo manejarlo, lo metemos preso. Y que ahora te lo traduzco para que entiendas el reggaetón desde otra perspectiva. El valor del reggaetón no es la lírica, aunque la lírica algunas veces puede ser muy buena. El valor del reggaetón para mí sería el ritmo, que es un ritmo extraordinario de música muy caribeña en muchos casos. Pero como no permitimos eso, ni lo uno ni lo otro, creamos una comunión con el mundo del reggaetón a partir de la opulencia. Para que yo tengo que saber que tú tienes un yate y lo tienes en US Virgin Island. A mí no me interesa ver de eso. Para que yo tengo que saber que tú te compres un carro de 3 millones de pesos. A mí no me interesa ver de eso. Para que yo tenga que tú te compres un reloj de 15 $1,000. A mí no me interesa eso. Salvo que sea, para decir que independientemente de lo que tú sepas vivir como cantante y la manera de cantar, tú te pareces en mi estética del consumo a la clase dominante. Por lo tanto, es cómico, porque ahora tendríamos que hacer un ejercicio etnográfico distinto, que todos los días yo veo como los famosos viven. Los famosos son los muchachos de reggaetón que tienen jet, los de salsa eran famosos, pero no tenían jet. No tenían, por decir algo, estos lujos de opulencia que tienen estos, tenían algún lujo. Bobby-Capó tuvo muchos lujos, pero Bobby-Capó vivió bastante humilde los últimos 20, 30 años de su vida, no apartamento en Nueva York. Así que de qué yo voy a hablar, de que tuvo un jet privado, nunca tuvo jet privado, de que tuvo un Rolls Royce con chofer, pudo haber tenido un chofer, pero un Rolls Royce no creo que lo tuvo, si lo tuvo fue una etapa bien limitada. Pero los jets de la Yankee, de Don Omar, de Ozuna, de Nicky Jam, son temas que todos los días estoy viendo, porque me están vendiendo el consumo, no el contenido. Si me vendían el contenido, sería otra conversación, pero en el consumo que se diferencia el jet de Nicky Jam o el que dice que es de John Bocho, el de Ciudadela, que está implicado en conversaciones con gente de los partidos políticos locales. Pues nada, yo no estoy con los dos, son consumos similares. Ahí es que Cortijo fue lo distinto. Pues dijo, es una mirada puertorriqueño que se desarrolla en Santurce, que surge como músico de Barrio Negro, mulato en Santurce, y que tiene la osadía de volver al país caribeño del que nació. Es decir, de entrar y salir. Y en ese proceso es que es arrestado, ¿no? De manera tal que lo hace para ejercer el poder de impactar su propia vida, pero también la cultura de su país, música que produce. ¿Qué de sociobiográfico tiene Rafael de Cortijo? ¿Cómo es el espacio caribeño que rehabita el Rafael de Cortijo? ¿De qué luchas participa? De que hace unos días atrás me hablabas de que al salir de la emisión en televisión se pasó a Miramar, estaba en el área de Miramar, hablar de la independencia. Háblame de eso. ¿Cuáles son sus señas de identidad? Sus muestras de solidaridad sonora, es decir, cómo a través de la música logra enviar mensajes de identidad, incluso posiciones políticas, ¿no? Cómo hace otros sectores de clase y cómo se cruza en ese proceso el tema de la raza. Cómo quizás un hombre blanco se puede sentar en Santurce, en Miramar, en 1954, 53, 52, a oír a Rafael Cortijo. Sí, yo creo que Cortijo son demasiadas cosas a la vez, pero a la sencilla. Todo el proyecto cultural de ellos se asienta sobre unos ejes. Uno, el eje místico religioso. Así que ellos eran católicos de ocasión, todos eran católicos, pero eran santeros por obligación. Y la santería en ellos es una normalidad. Segundo, ellos nunca dejaron de asumirse negro y asumían que todo el mundo era negro.
Y esa parte, cuando uno se adentra en muchos diálogos, en la primera etapa de los 54 ese sentido, la negritud es una constante normal. Pero luego lo que se ha estudiado menos es su sentido de adhesión a la patria, de un sentido nacionalista. Y en el caso de Cortijo, como el de Ismael, un sentido por independencia. Así que ellos van asumiendo distintos ejes y los van incorporando, y nosotros somos los que no lo habíamos visto. Pero ellos sí lo habían visto, eso está ahí, eso está plasmado. Así que yo lo que trato de hacer del 54 en ese sentido es decirle, mira lo que estaban haciendo, mira lo que está haciendo Cortijo. Así que como 11 discos grabados en ese momento, cuando no habían discos, ellos rompen la vida con los LP de no 73, sino el otro, el de 33, que es ya el disco que se mercantilizó abiertamente. Y ellos crean un espacio ahí para que la gente se interesara en su música. Pero es que en la televisión, o sea, dice pronto, yo estaba de lunes a sábado en la televisión. Yo tenía en la radio, era cuando la radio presentaba teatro musical que era, que al final la orquesta tocaba, la orquesta estaba en vivo en la estación de radio, era lo que la tecnología tenía. Que eso va abarcando un tipo que está bien claro lo que está haciendo y un tipo que en su momento a lo mejor no lo entendió. Y en ese momento, en Puerto Rico, por decir algo, un negro independentista no se veía como normal. Pero yo sé que había un montón de negros independentistas. Alguien se inventó en la década del 70 que los negros no eran independentistas. La década del 50 era normal, desde el Piso Campo hasta Cortijo y Manuel Rivera. Que ellos fueron documentando esa vida de paralelos que ellos tenían. Y eso es lo que creo que hay que rescatar por todas y todos nosotros, la vida de paralelos. Y yo personalmente, en mi experiencia, yo hago un diálogo literario a partir del hecho histórico, es el que me interesa narrar. Y voy a respetar a todos mis colegas escritores que prefieren narrar el hecho ficcionalizado 100% por historia inventada, por historia investigada, pero como invención. Yo no, a mí como el hecho histórico ya es suficiente. Y esa anécdota que tú me estás dando, que me la dio un colega que conocí hace poco, era que al salir de Radioteatro WKQ en Miramar, donde se encuentra hoy el Cine Fine Art de Miramar, Cortijo los sábados salía de allá a las 2 de la tarde y se quedaba con el pueblo hablando, que Salinas el autógrafo y a conocerlo. Y las anécdotas eran de catecismo masónico, de hombres sentados a decirle a la gente por la independencia tiene importancia. Rafael Cortijo hablando de independencia de la gente lo despierta. Ese detalle nadie lo ha comentado, pero como hecho histórico la gente lo despierta. Y yo creo que habría que entonces empezar a ver eso de otra forma. Como a la misma forma, rescatar en todas sus canciones que el elemento de la imaginería de la santería estaba siempre presente, pero nadie lo quería ver. Y luego por otro lado, el elemento de la negritud. Todos esos tres ejes están ahí muy presentes. Por lo tanto, lo que creo que hay que rescatar, ¿no? Nosotros nos hemos olvidado de ver a la gente como era y hemos tratado de invisibilizar lo que era para que haya una nueva forma de explicar. Y yo me tengo que poner, ese es un hecho histórico distorsionado. Ismael, de una parte, y Cortijo de otra, intentaron recrear un momento dado. Eso es lo que yo documento con la vida de Cortijo. Cómo él luchó por darle un espacio a un mundo alterno que estaba muerto o que nadie quería que viviera. Luego pasan mil cosas y estamos donde estamos, porque también el hecho de que la música urbana sea tan potente hoy, el reggaetón, no quiere decir que Bad Bunny es un tipo bonito, esto y lo otro. Puede ser bonito, pero ese no es el punto. El punto es los precursores de la conversación, sobre todo Teo Calderón, que impulsaron unas cosas para que pasaran otras cosas. Y yo creo que la historia de Cortijo hay que verla en detenimiento con calma. No creo que entendieron en ese mundo, no creo que lo entendieran. No creo que entendió lo que estaba haciendo. Creo que Ismael tuvo más suerte para entenderlo. Ismael en su suerte hizo cosas muy interesantes que respondió y nos afectan. Pero Cortijo hizo otras cosas y fue un pionero de entender lo que era la música nacional de Puerto Rico. Pionero. Tienes un posgrado en Historia de la Ciencia. Hoy o en estos días yo te compartí un documental relacionado precisamente a cómo dentro del periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se desarrolla en Alemania
por medio de las academias científicas europeas, la idea de la superioridad de una raza sobre otra y cómo se trata de presentar el racismo como ciencia. En ese periodo incluso se promovía el, el aborto de niños que se tenían con soldados africanos de origen francés. En Alemania se promovía, por ejemplo, también eh, la práctica de las operaciones a mujeres para que no puedan tener hijos. Eh, Habla un poco cómo dentro del contexto de tu novela trata el tema de la raza, de Cortijo y un personaje que tiene voz a partir de una canción de Cortijo. Sí, eso es una parte que a mí me gusta esta novela. Esta novela tiene un personaje, tiene un diálogo multicultural y multirracial, a partir de un personaje que se inserta en el mundo de las sororidades de la década del 50, que son las sustitutas americanas de la masonería. Para los hombres, las fraternidades, para las mujeres, las sororidades, y que crea todo un diálogo a partir de su deseo colectivo, un deseo que es desde saque castrado, no porque alguien le dice no lo haga, sino porque ella reconoce que sus límites son la castración de ese deseo. Cortijo juega con esto y juega con esto porque Cortijo está muerto, así que Cortijo en mi novela regresa por un permiso especial que dio Dios de para que yo aquí, porque Dios sí es tan poderoso, por el permiso no debe volver a la tierra. Yo creo que sí, pues hay que ganarse o pedir permiso, no sé. Y en ese diálogo, Cortijo trata de entender ese momento, que es el del deseo, del hombre sobre la mujer, del hombre negro sobre la mujer blanca y viceversa. Ese deseo no está trillado, ese deseo lo trabaja mucha gente, pero en Puerto Rico nadie lo había trabajado. Y eso lo sabes tú, que nadie lo había trabajado. Yo quería trabajarlo sin nada abierto, no, todo ahí suavecito, sin nada que fuera sexo, coito, interacción, no, solo placer. Y que viéramos los límites, no se podía dar. Y eso lo entendieron todos en la novela. Eso no se podía dar. ¿Para qué perder el tiempo? Es una telenovela. ¿No? La vida que mi hija no se casa con un negro y se acabó la conversación. Eso lo entendió varias generaciones en Puerto Rico. Así que yo juego con eso en esa novela y trato de insertar por ahí muchos temas que van desde el deseo, el placer personal, elegido, la reproducción, la natalidad transgeneracional. Creo que en la década de 50 eso no se podía hacer. Faltan unos años para empezarlo, pero todavía hoy es un tema complicado. Así que yo creo que es una novela que logra hacer unas cosas, que logra decir unas cosas, no es concluyente, es simplemente un capítulo. Ojalá quiero decirlas en otras novelas históricas para explicar esos momentos y ver el tema. Y con esto para ir concluyendo y agradecido su intervención. Yo creo que Cortijo lo que logra decir es, mira cómo es esa década. Y esa década, por más que a ti te encante bailar, María Teresa, bailar con la punta del pie, es la mujer blanca que está bailando con la punta del pie, porque el negro arranca el pie, pero la mujer blanca viene del ballet y viene de otras cosas. O el negrito bembón, o Martí Bandera. Todas esas canciones que están reflejando unos negros que están rompiendo unas cadenas y quieren meterse, no como negros, hermano, sino como parte de una cultura popular. Y ahí es que viene la crisis, no lo tengo. Y ahí está la crisis que siempre que nos pasa algo y nos cogen de tonto, de un infiltrado, y de repente, si hubiera aplicado la gasolina, estaríamos bailando bajo Pirulo desde hace mucho tiempo. Porque Pirulo es el maestro musical de todo el mundo en esta conversación. Es la última generación, pero no nos pasó y ya tú sabes lo que pasó en las elecciones aquí. Y todos esos engaños, siempre hay una mano oculta que no es la de Dios ni tampoco es la de Satanás, pero es oculta, y que viene y nos interfiere y nos lleva para otro lado. Como dice el adagio y el proverbio popular, se lo llevó Mateo.
siempre está a la mano del Pateco llevando. Que Y con esto yo creo que tenemos que hacer, porque tenga alguna pregunta ahí concluyendo, porque ya nos hemos entendido un poco, pero creo que eso se lo llevó Pateco esta conversación, hay que rescatarla. ¿Qué otros proyectos tienes? Estoy creando una novela que no puedo contar, que tengo que acabarla en un mes, una novela a principios de año, yo escribo a final de año, a principios de año ahora, y esta novela, si sale todo bien, va a ser un palo, porque es un hecho histórico que descubrí y nadie lo había visto y va a cambiar el entendido de la historia de un evento histórico que a todos nos interesa mucho, que no te puedo decir. Pero es un hecho histórico muy interesante, muy interesante de la década del 50. Me concentro en los historiadores, hay que trabajar entre el 50, 60 y 70, pero realmente eran el 50 y el 70, porque el país de los cuatro pisos dejó de ser en los 70. Así que yo estoy tratando de entender qué pasó en los 50. Vamos, ¿dónde conseguimos Cortijo? Cortijo lo conseguimos en todas las grandes librerías de este país, entonces las de Norberto González, Casa Norberto o Librería Norberto González, y las de Arnaldo González, Librería La Mágica y las ferias que ellos tienen. Así que quisiera decir que a nombre del Pozo Antillano, de Adrián Ciaga en los controles, de todos los proyectos culturales que estamos haciendo, a partir del lunes que viene empezamos con Cultura 7D, un programa de agenda cultural los lunes, los miércoles el Pozo Antillano presenta, los sábados el Club de Lectores, y en adición a eso, todos los ventelecos y embelecos y la embelecaría como el Día del Limario, la gente dice el Limario, seguimos haciendo, contando con un equipo de trabajo extraordinario que se compone, entre otros, el compañero Adrián Ciaga que está aquí, y con grandes intelectuales como el compañero Wilkin Román Samón, que más que la mía, le digo a mucha gente en este país, nos ha comentado que estará con nosotros la semana que viene, que estaremos discutiendo el nuevo libro de la compañía de escritora Jonathan Arroyo Pizarro Violeta. Con esa nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Wilkin, por el año. Gracias, Adrián, por hacer tu viaje. Hasta entonces.